debe entenderse como un estado que siempre es posible mejorar y que implica considerar la totalidad de personas relacionadas entre sí y con el medio ambiente en que viven y trabajan. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales. Esta definición forma parte de la Declaración de Principios de la OMS desde su fundación en 1948. De igual forma, define la droga como una sustancia que, al ser introducida en un organismo vivo y actuar sobre su sistema nervioso central, puede modificar una o varias de sus funciones físicas y psíquicas. En materia de adicciones, el término droga se refiere al concepto de sustancia psicoactiva o psicotrópica, como una sustancia que altera algunas funciones mentales y a veces físicas, que al ser consumida reiteradamente, tiene la posibilidad de dar origen a una adicción. Los factores de riesgo son aquellos agentes interpersonales, sociales o individuales que están presentes en los ambientes en los que se desarrollan las personas y que pueden incrementar las posibilidades de que se dé un proceso adictivo o de consumo. Estos factores de riesgo son circunstancias que hacen más probable que una persona se inicie en el consumo de drogas. Los de protección inhiben, atenúan o reducen esta posibilidad. Existen sustancias que son legales y algunas personas las utilizan como elemento recreativo, mientras que en otros casos las personas consumidoras pretenden beneficiarse de efectos relajantes o excitantes. Son muchas las sustancias legales que existen y que pueden recibir diferentes usos. Entre ellas están el alcohol, el tabaco y otros inhalables. El tabaco es una planta originaria de América que contiene nicotina, una sustancia con gran poder adictivo. Se puede consumir nicotina al fumar cigarrillos convencionales, puros o pipas, mascar tabaco, vapear con la ayuda de cigarros electrónicos, vaporizadores o hookahs, también conocidas como shishas. Al igual que otras sustancias, pueden producir dependencia. La nicotina estimula el circuito cerebral regulador de sensaciones placenteras. Sus efectos a corto plazo son la sensación transitoria de alerta y estimulación, mareo y náuseas en quienes empiezan a fumar, aumento de la presión arterial, entre otros efectos más. Es un factor de riesgo causal en 16 tipos de cáncer: boca, garganta, laringe, tráquea, bronquios y pulmones, esófago, estómago, vejiga, cuello uterino, mama, entre otros. El alcohol etílico o etanol se produce por procesos de fermentación de azúcares de algunas frutas y cereales. Las bebidas de alto contenido de alcohol se obtienen realizando su destilación después de la fermentación. La ingesta de alcohol no depende únicamente del grado o porcentaje de alcohol marcado en las bebidas, sino también de la cantidad y velocidad con la que se bebe. Este afecta al sistema nervioso, disminuye la actividad de algunas zonas cerebrales críticas y trae como consecuencias depresión, agresividad, desnutrición y desintegración familiar. Los inhalables o psicoactivos son gases o líquidos que se evaporan a temperatura ambiente sin necesidad de calentarlos. Se inhalan intencionalmente y alteran el estado de ánimo y la percepción de la realidad. Se encuentran en artículos comerciales de uso común como aerosoles, pinturas, pegamentos, disolventes, adelgazadores de pinturas como el thinner y desengrasantes. La mayoría de los inhalables son disolventes, pero en este grupo también se encuentran gases como el que se usan para limpiar aparatos electrónicos. Las sustancias ilegales son aquellas cuyo consumo no médico o científico está prohibido en nuestro país: opio, heroína, morfina, fentanilo, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis, alucinógenos, entre muchos otros. Cannabis es el género de la planta de la marihuana. Cannabinoides es un término que se refiere a un grupo muy amplio de moléculas con efectos variados que se unen con alta afinidad a receptores específicos en el organismo. El humo de los cigarrillos de marihuana tiene componentes en común con el de los cigarros de tabaco, incluyendo algunos carcinogénicos. Algunos de los efectos de la marihuana a corto plazo son euforia, relajación, risa incontrolable, agudización de las percepciones visuales, auditivas y táctiles, aumento del apetito, resequedad de la boca, enrojecimiento de los ojos, entre otros más. Algunos efectos de la marihuana a largo plazo son la bronquitis, tos, efisema pulmonar, riesgo de padecer un tipo de cáncer testicular, deterioro de la memoria, vómito persistente, aumento del riesgo de tener infecciones por inhibición de algunas funciones del sistema inmune, entre otros más. El opio es el líquido blanquecino conocido como látex, que brota cuando se hace un corte superficial de los frutos inmaduros de la especie de amapola. El fentanilo y el carfentanilo son opioides sintéticos altamente potentes. Muchos opioides tienen usos legítimos para quitar el dolor, la diarrea y la tos o como anestésicos.
Tal es el caso de la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la codeína y la heroína, que es el principal opioide de abuso. Algunos efectos a corto plazo son la analgesia y sedación, euforia, sequedad bucal, sensación de calor en la piel, comezón, pesadez en las extremidades, confusión y a dosis altas, muerte por paro respiratorio. Los efectos a mediano y largo plazo son mayor susceptibilidad a sufrir infecciones, tolerancia a algunos de sus efectos, entre ellos los psicoactivos, dependencia severa si el consumo de opioides ocurre durante el embarazo. Las y los niños pueden nacer con síndrome de abstinencia neonatal. El crack es una variante de la cocaína que se obtiene al calentar clorhidrato de cocaína con bicarbonato de sodio. Cuando el producto resultante se enfría, se parte en trozos o piedras. Es una droga estimulante que se extrae de las hojas de coca de un arbusto abundante en Sudamérica, la Erythroxylum coca. Existen diferentes presentaciones como polvo, pasta o piedra. Como efectos a corto plazo, tenemos la estimulación intensa del sistema nervioso central, aumento de los latidos del corazón y la presión arterial, dilatación pupilar, disminución del apetito, insomnio, entre otras más. A dosis altas puede causar ansiedad extrema, muerte súbita por sobredosis, generalmente por infarto al miocardio, psicosis, delirios, alucinaciones y paranoia. Los estimulantes de tipo anfetamínico son drogas sintéticas que producen efectos intensos en el sistema nervioso y cardiovascular, como las anfetaminas, la metanfetamina y las sustancias que se denominan genéricamente como éxtasis. Precursores a partir de los cuales se sintetizan los estimulantes de tipo anfetamínico son la efedrina y la pseudoefedrina, y pueden administrarse por diferentes vías: oral, intravenosa, fumada y esnifada. Los efectos de los estimulantes anfetamínicos son parecidos a los de la cocaína, pero en general son de mayor duración. Efectos como pérdida del apetito, sensación de euforia, inestabilidad del estado de ánimo, dilatación de la pupila, irritabilidad, aumento de la agresividad, pérdida del sueño, aumento de la frecuencia cardíaca, etc. El éxtasis produce algunos efectos particulares, como alteraciones perceptuales, es decir, se perciben diferentes los sonidos y texturas, pérdida transitoria de la memoria y rigidez muscular, sobre todo a nivel de las mandíbulas. La gravedad del consumo de sustancias como alcohol, tabaco y otras drogas en el ámbito laboral ha sido reconocida ya desde hace tiempo por la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT, puesto que el consumo de sustancias es un problema que integra a un número elevado de trabajadoras y trabajadores, generando un fuerte impacto, que se extiende a familia y compañeros y compañeras de trabajo, afectados en términos de pérdida de ingresos, estrés, baja moral y violencia laboral. Algunos estudios muestran que el consumo de sustancias en el lugar de trabajo se relaciona con algunos factores psicosociales, como baja autoestima, depresión y conducta violenta, encontrando también algunas relaciones temporales entre el consumo de sustancias y la violencia dentro y fuera del lugar de trabajo. En los últimos años se ha encontrado que entre el 15 y el 30% de los accidentes mortales ocurridos en el trabajo se deben al consumo de drogas. Algunos estudios muestran que el consumo abusivo de sustancias va desde el 40 hasta el 70%. En estos mismos, realizados en numerosos países, se demuestra que el 71% de las consumidoras y consumidores problemáticos de sustancias son personas que trabajan. Algunos otros estudios a escala nacional sobre la prevalencia del consumo de drogas en el medio laboral en población general refieren algo menos de un 50% de trabajadores y trabajadoras que fuman tabaco. Se ha encontrado correlación positiva y significativa de la violencia laboral y el consumo de alcohol, donde se puede señalar que a mayor violencia laboral, mayor es el consumo de alcohol. Un 95% de la población laboral ha tomado bebidas alcohólicas alguna vez. Desde los servicios de salud en el ámbito laboral, se atribuye al consumo de sustancias una gran cantidad de efectos negativos que repercuten en el mundo laboral, entre los que se destacan el mal ambiente entre compañeros y compañeras. Violencia de género. La violencia entre el personal, las ausencias y los retrasos injustificados. Según estudios de la OIT, los trabajadores y trabajadoras que consumen sustancias presentan un ausentismo de 2 a 3 veces mayor que el resto del personal, afectando la productividad y ocasionando importantes perjuicios a los centros de trabajo, y generando, entre otras, la violencia y la falta de respeto. Algunos factores de riesgo relacionados con el ambiente laboral son conflictividad laboral, que incluye violencia y faltas de respeto, inestabilidad laboral, ambiente de gran competitividad,
presencia de consumidores en el centro de trabajo, presión de los compañeros y compañeras de trabajo, accesibilidad a determinadas sustancias, entre otras más. Estos factores laborales pueden tener un peso real superior al expresado verbalmente entre las razones para consumir alcohol u otras drogas. Además, el entorno laboral puede aumentar la exposición a otros factores de riesgo para el abuso de drogas y aumentar la probabilidad de desarrollar problemas derivados del consumo de drogas. En el caso de las drogas, aunque la discriminación no desalienta el consumo de manera significativa, las asociaciones negativas en los centros de trabajo pueden durar muchos años y a menudo casi toda una vida. La discriminación consiste en un tratamiento que induce al maltrato de una persona, basado en la pertenencia de ésta a un grupo, clase o categoría, siendo estigmatizadas o discriminadas, sin importar si poseen antecedentes de salud por este consumo. Las personas que consumen sustancias padecen, además de las dificultades de integración derivadas directamente de su hábito de consumo, las consecuencias del desconocimiento laboral que existe hacia estos problemas y hacia las personas que la padecen. Se trata de un rechazo que se traduce en un estigma asociado con el uso o abuso de la sustancia, que hace que una vez que una persona se percibe como perteneciente a un grupo concreto, las demás personas del centro de trabajo devalúan a ese grupo o a esa persona en función de sus características. Goffman definió el estigma como un descrédito significativo, atribuido a una persona con una diferencia indeseable, e indicó que el estigma es un poderoso signo de control, utilizado para marginalizar y deshumanizar a las personas que presentan ciertas marcas que los desvalorizan. Hay que evitar estigmatizar, discriminar o criminalizar a las personas que usan o abusan de sustancias, difundir rumores y hacer juicios o críticas innecesarias, dar opiniones solo con base en la experiencia propia, vincular el uso o abuso con algo divertido o digno de admiración. Además, hay que evitar usar términos que favorecen la discriminación o prejuicios como drogo, adicta o adicto, teporocha o teporocho, marihuano o marihuana, viciosa o vicioso, alcohólica o alcohólico. Sobre todo, no promover cualquier tipo de uso o abuso.